Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Empezaremos esta reunión. Vamos a entregar en manos de nuestro Señor. Les pido que podamos inclinar nuestras cabezas, nuestros rostros y oremos. Bendito Dios, Padre bueno, bendito Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias porque podemos acercarnos a ti, Señor amado, con toda libertad, Señor amado, sin ningún impedimento, Jesús. Bendito Señor, Padre bueno. Gracias porque por medio de ti, Jesús, podemos entrar con libre acceso ante el Padre. Hoy venimos para poder, Señor amado, pedir y encontrar socorro, Padre, mi Dios, misericordia, en este tiempo que lo necesitamos más que nunca, Señor. En todo sentido te necesitamos, mi Dios. Queremos este tiempo, Señor, escuchar tu palabra, escuchar tu consejo. Y permítenos, Señor amado, también poder aceptarlo, Señor amado, no menospreciar tu palabra, sino atesorarlo en nuestro corazón, sino ser sabios y prudentes, Señor, en recibir, Dios, tener un corazón humilde en poder recibir, Señor, tu palabra, Dios. Te entregamos este tiempo en tus manos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que dio a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Si estoy débil, si estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, sé qué sería de mí. Dios me amó tanto que dio a su Hijo para morir en mi lugar. Oh, Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí.
Amén. Señor nos ama, amén. Gracias, Dios. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. Mi vida es un altar, toma tu, ven, toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 mi vida no se apagará, no se apagará, no se apagará. Que el fuego de tu Espíritu, Señor, no se apague, Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones, sino, Señor amado, Dios, aviva, Padre, que vivemos, Padre, lo que tú has puesto en nosotros, Señor. A ti sea, Señor, la gloria, la honra, la alabanza, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué lindo poder verlos, bueno, de forma virtual hoy día. Vamos a estudiar, por favor, la palabra. Abramos, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 9. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 16. Amén. Romanos 9, 16.
Dice la palabra de Dios. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entreguemos este tiempo también en manos del Señor. Bendito Padre Celestial, bendito Dios. Señor, queremos, Padre, en este tiempo pedirte que abras nuestro entendimiento para poder comprender, Señor, tu palabra, para poder, Señor amado, mi Dios, aceptar, Padre, lo que viene de ti. Que tú, Señor, en este tiempo, Dios, traigas revelación a nuestras vidas, Señor amado, y podamos, Señor, mi Dios bendito, servirte, Padre, y actuar en este tiempo como tú quieres que lo hagamos, Señor. No por fuerza, Padre, sino, Padre, guiado por tu Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, me gustaría que vayamos, por favor, a Primera de Samuel. Quizá el tema va a ser bien cortito, pero sí me gustaría que leamos varios versículos de este capítulo 14 de Primera de Samuel. Amén. Para que podamos entender y directamente vayamos a lo que el Señor quiere enseñarnos el día de hoy. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuántos de nosotros consultamos al Señor? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos consultamos al Señor, pero ¿cuántos actuamos y respondemos de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que el Señor nos dice que hagamos? Una cosa es consultar y otra cosa es actuar de la manera como el Señor nos guía, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿será que uno que no come puede rendir bien en el día, puede rendir bien si digamos hablamos de una guerra, de una batalla, alguien que come, que no come, ¿será que puede rendir? ¿Será que puede pelear bien, tener fuerzas? Esas dos preguntas quiero que podamos contestarlas también en base a lo que leamos y sobre todo me gustaría que nos enfoquemos en dos personajes, en Saúl y en Jonatán, en Saúl y en su hijo Jonatán, ¿ok? Vamos a Primera de Samuel 14. Leamos, por favor, del verso 6 en adelante y me gustaría que me sigas con la lectura. Dice la palabra de Dios. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Veamos ahí la actitud de Jonatán, la fe que tiene. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos en la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras a él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá, desde Benjamín, cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, traer el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo con él, que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aben. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes
antes que haya tomado venganza de mis enemigos sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Es decir, más se enfocaba, y veamos la actitud ahora de Saúl, se enfocaba en un objetivo y no le importaba si comían o no comían sus soldados. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país, ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado porque no había comido. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre porque tenía hambre. Pero qué terrible que haya pecado hacia el pueblo. ¿Por qué? Vamos a verlo. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, degolladlas aquí, comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Uy, qué milagro, ¿no? Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Verso 36. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Mira qué terrible, Saúl, su declaración. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí, Jonatán, mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declaradme lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así, dice el pueblo. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Mira cómo el pueblo ahora tenía autoridad sobre el que realmente te debería haber tenido autoridad. Y le dijo: ¿sabes qué? Así no va a morir Jonatán, porque él ha actuado hoy con Dios. El tema de hoy, el estudio titula actuar hoy y siempre con Dios. Sé que esto lo vamos a llevar ahora en el ámbito espiritual y en toda área. Vamos a ver que hoy siempre cometemos muchos errores. Hoy siempre cometemos una y otra vez lo mismo que hemos cometido antes, pero el Señor quiere que hoy y siempre ahora solamente actuemos con Dios y no en base a nuestras emociones. Hemos leído, ¿no?, en Romanos, que dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. La salvación solamente viene del Señor. Y para empezar, aquí hay guerras, hay batallas, y el pueblo de Israel no tenía ninguno de sus soldados espadas. Los únicos que tenían espadas era Saúl y su hijo Jonatán. ¿Por qué no le habrán provisto a los soldados las armas que necesitaban para poder luchar, para poder pelear? Es algo que también intriga, o que se vuelve una pregunta: ¿por qué no hizo esto Saúl, no?
Sabemos que la batalla, la pelea siempre es de Dios. Mira que en el verso 6, la fe que tiene Jonatán, diciendo, no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Acuérdate de Gedeón y muchos otros pasajes, como el Señor gana y tiene la victoria, sea con pocos o con muchos, porque la gloria, la victoria es de Dios, no nuestra. Lo vamos a ver más adelante. Cualquier enfermedad, cualquier situación difícil, por más difícil que puedas estar pasando, podamos estar atravesando, para el Señor, para Dios, para Jehová de los ejércitos, nada es imposible. Por eso puede traer unas enfermedades terribles o situaciones bien complicadas a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llevarse la gloria y darnos la victoria. Pero veamos dos actitudes en este pasaje. El primero, Saúl. Saúl aquí tiene una actitud de forzar para poder alcanzar el objetivo. Primero que les dicen, no van a comer nada hasta que no acaben con los filisteos. Es decir, ¿cómo privar a un pueblo de no comer si cuando alguien come, más bien tiene más fuerzas para poder seguir luchando? Pero era alguien que era muy agresivo, Saúl. Era alguien que manipulaba la situación, y lo vamos a ver hoy en este tiempo, y me gustaría que tengamos madurez, y también todo aquel que escucha en el internet, lo que vamos a estudiar. Hay mucho forceo, mucho manipuleo, ¿ok? Presión, fuerza para alcanzar objetivos, ¿no? Y esta actitud hay mucho en la iglesia en general, es decir, poner cargas para que produzca la gente, es decir, otros que hagan cosas o llevarles o dejarles cargas, obligarles que hagan algo cuando ellos no pueden llevarlas. En primer lugar, vemos a aquellos que son como Saúl, que solamente quieren llegar a cumplir metas, nada más, su visión, ¿verdad? Pero hay que ser agresivo para poder cumplir ese objetivo. ¿Sabes? Esto me resulta, y aquellos que trabajan, o quizá estamos en esa área de ventas, ¿sí? En todo sentido, vemos que hay que ser agresivo. ¿Para qué? Para poder convencer, ¿no ve? Convencer a un cliente o etcétera, eh, tú ya me entiendes, para poder convencerlo y cerrar trato y listo, cumplir mi meta. Tengo yo un objetivo de 10 y yo tengo que hacer lo que sea para poder cumplir la meta. ¿Será que eso también debe pasar en la iglesia? Saúl lo estaba haciendo. Es decir, que yo debo también forzar para llegar a mi objetivo. Hay muchas iglesias, amados hermanos, que quieren solamente cumplir metas y llenar sillas, cuando no deberíamos solamente llenar sillas, deberíamos buscar a aquellos que ya están inscritos en los cielos. Y de verdad, en ese tiempo, ¿debemos predicar? Claro que sí, porque ¿cómo irán si no hay nadie quien nos predique? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no podemos nosotros forzar la salvación, no podemos forzar a alguien que ame a Dios si es que el Espíritu Santo no está en su vida. No podemos fabricar cristianos, porque los cristianos solamente son engendrados y son nacidos solamente por obra del Espíritu Santo, no es por fuerza, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Pero hoy en día muchos solamente quieren cumplir metas egoístas, visiones, y sin importar lo que pueda pasar con el pueblo, con las ovejas, y vamos a verlo ahorita más a profundidad, ¿ok? Saúl, vemos que reclutaba gente, lo dice acá, reclutaba gente y gente valiente a su ejército, pero él los reclutaba, es decir, él los contrataba, los forzaba, los convencía. Muy diferente a David, que más bien cuando reinaba David, la gente venía, ¿sí? Y formaba parte de su ejército de David. Acuérdate de los valientes de David. Uy, imagínate quién, no había quien se salve si alguien se topaba con un valiente de David, porque dice la palabra, ¿verdad? Que, uy, hacían y deshacían y tenían, es decir, eran bien valientes, ¿ok? No vamos a entrar mucho en ese tema, pero ellos dicen que estos valientes de David no eran alguien tal vez esforzado, no era alguien bueno, de buen parecer. Dicen que estaban endeudados, menesterosos, miedosos, pero era el espíritu que actuaba en ellos, el espíritu de Dios, porque dice que había gente idónea para las lanzas, gente idónea para poder estar en las montañas, gente idónea
como los hijos de Isaacar para poder ser entendidos en los tiempos, ¿verdad? Había gente diestra también para las jabalinas, ¿ok? Pero no tenía David necesidad de reclutar o de obligar a nadie. ¿Y cómo actuaba Saúl? Estamos viendo primero el primer personaje, Saúl. ¿Cómo era este rey que presionaba, que era agresivo para poder cumplir metas? ¿Sí? Qué triste que en este tiempo existan verdaderos pastores, pero sin embargo, arriba de ellos, entre comillas, hay un presbiterio que les dice lo que tienen que hacer. Les dice que si no cumplen tal meta y si no hacen esto y tal otro, se van. Qué triste. ¿Acaso el Señor o la palabra de Dios nos dice que debemos hacer de esa manera? Forzar, obligar, seguir una sola visión. Y qué triste esos verdaderos pastores que están recibiendo presión y están siendo turbados en todo sentido, ¿ok? No estamos nosotros para presionar, para poder obligar a alguien que se cumpla metas y a Dios gracias, no se debe hacer o no lo estamos haciendo porque debemos ser guiados solamente por la palabra. Nadie podemos obligar a que acepte a Cristo, nadie podemos obligar que pueda recibir salvación o que pueda amar a Dios o que pueda guardar su palabra. No podemos forzar, dar cargas si uno realmente no lo está cumpliendo, ¿verdad? Y eso lo vemos también en el Nuevo Testamento con un grupo de religiosos, ¿no? Entonces, hay iglesias que están infelices porque tienen líderes como Saúl que solamente les imponen y les obligan a hacer. Es decir, y perdónenme, pero si, como dice ese dicho, algún parecido con la realidad es mera coincidencia, aunque no es coincidencia, sino en todo hay un propósito, pero existe cuando alguien dice, ¿sabes qué? Si no sigues mi visión, te vas. Si no sigues mi visión, mejor no sigas. Y los echan o nos echan, ¿ok? ¿Qué significa la palabra iglesia en griego? ¿Sabes qué? El nombre viene de la palabra eclesia. Ek, que significa fuera, y clesia, que viene del verbo que significa llamar, es decir, los que fueron llamados a entrar, pero prácticamente los echan fuera por cumplir solamente visiones como Saúl, agresivos, solamente quieren cumplir objetivos para un propio beneficio y de repente turban a mucho rebaño, turban, enredan, ¿sí? Y hacen pecar, que ahorita lo vamos a ver, a mucho pueblo de Dios. ¿Qué produce ese espíritu de Saúl? Mira, el verso 29 lo dice. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Primero, hay turbación cuando hay un espíritu de Saúl. Y no te hablo solamente en aquellas autoridades espirituales, sino en el pueblo de Dios. Cuando nosotros actuamos obligando que se haga, que no se haga, que esto tienes que hacer y que esto no está bien. Eso causa turbación. Y vamos a ver que ese espíritu de Saúl es un espíritu necio. ¿Por qué? No estamos nosotros para obligar, no estamos nosotros para mandonear, no estamos nosotros para que se hagan las cosas como uno quiere. No se obliga. El que ama a Dios lo hace. Amén. Verso 24 dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro. Otra cosa que produce ese espíritu de Saúl es el apuro. Porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Es decir, una declaración de maldición para que no coman. Qué increíble. Uno debe comer para poder tener más fuerzas. ¿Por qué privar a alguien de no comer? Esto lo hablo, ahorita vamos a entrar en el ámbito espiritual, ¿no? Pero en lo físico también es necesario, ¿no? Había apuros aquí. Otro, en el verso 32 dice que porque estaban tan cansados, porque estaban ya, dice ahí, sin fuerzas, tuvieron que comer con sangre, que algo que la ley decía que no tenía que hacer. Pero ¿qué llevó a que el pueblo de Dios peque? Casi parecido como Jeroboam, aquel que hizo pecar al pueblo de Israel. Es decir, solamente por algo egoísta, por ver su propio beneficio, Saúl lo hizo también, y con esa actitud hizo pecar a todo un pueblo. Es decir, ya tenían hambre, tenían que comer, estaban sin fuerzas, cansados, y a causa de eso pecaron. ¿Por qué ese espíritu de Saúl
existen las iglesias que cuando se obliga que se haga, que no se haga, que se diga, que no se diga, que cumplas y que esto y que el otro, o te obligan que tienes que cumplir estas cosas, estas demandas, estas cargas y todo ello, ¿sabes qué? No, así no funciona el reino de Dios. El reino de Dios es amor. La ley de Cristo es el amor. Es el Espíritu Santo que nos constriñe, que nos mueve. Amén. No es algo que nos tienen que decir, ahora sí, tienes que aceptar o te tienes que bautizar. No hay eso, hermanos, ¿no? Y qué triste que cuando hay mucho legalismo, es decir, o que se obliga que se haga mucho de esas cosas, ten por cierto que esa gente va a pecar. ¿Por qué? Porque solamente le dicen lo que tienen que hacer, pero no es el Espíritu Santo que los motiva, que les pone el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. Amén. Ahora bien, veamos la actitud de Jonatán para terminar. El verso 6 primero vemos que es un hombre de fe, porque él mismo dice, ¿verdad? Que no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonatán tenía una sola espada, y los otros dice que tenían que ir a un filisteo para que se las afile los asadones. Imagínate, no tenían ni armas. Qué triste cuando también ese espíritu de Saúl no entrega las armas que realmente necesita el pueblo de Dios para poder pelear, para poder batallar. Mira la actitud de Jonatán. Tenía confianza en el poder de Dios, porque no es con fuerza, no es con espada, sino con el Santo Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 4:7, ¿verdad? Dice que el Señor ha depositado en nosotros ese tesoro, el Evangelio, y en nosotros en vasos de barro, dice, lo voy a leer. Tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En otro pasaje dice, ¿verdad? Que nadie se jacte, para que nadie se jacte en mi presencia, depende de Dios. Y la victoria y la gloria, todo se lo lleva a Dios. Nadie puede jactarse en la presencia de Dios de hacer o no hacer o de abstenerse de algo. Nadie se puede jactar en la presencia de Dios. Amén. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. La victoria es de Dios. Vemos otro punto, que Jonatán pidió señal a Jehová, ¿ok? Para saber si él estaba con ellos en esa batalla. Y fue así. Cuando les dijo, ¿no? Si es que nos dicen suban, subiremos. Y el Señor y Jehová nos los va a entregar en nuestras manos, ¿ok? Vemos que él mismo les reprocha al pueblo, haciendo mención de su papá Saúl. Mira lo que dice. Verso 29, mi padre ha turbado, ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. La miel simboliza también la revelación, la palabra de Dios, porque el Salmo 119, ¿verdad? Dice que la palabra es más dulce que la miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Es decir, si no hubiéramos actuado como realmente deberíamos actuar, no habría mayor gloria. Si realmente en estos ejemplos que te he puesto de muchas iglesias en todo el mundo, porque esto es verídico, esto es hoy y siempre, esto sí está, siempre pasa y está pasando, ¿ok? Si pusieran primero como en el centro y en el todo a nuestro Señor y al Espíritu de Cristo, cuán diferente sería todo. ¿Cómo estarían llenos el pueblo de Dios? ¿Cómo estarían produciendo, dando fruto? ¿Cómo estarían? Y mucho, ¿no? Por eso ahí Jonatán dice, ¿no? Mira, si hubiéramos realmente tomado el botín, si hubiéramos comido desde un principio, si realmente hubiéramos batallado con las armas espirituales y lo que realmente Dios nos da, cuán rápido hubiéramos derrotado a nuestros enemigos en nuestras vidas. ¿Cuán rápido podemos salir de problemas, de dificultades, de situaciones o aún hasta de enfermedades? Escucha bien, si realmente actuáramos hoy y siempre conforme a la palabra de Dios. ¿Cuán diferente sería? Pero no, nosotros nos basamos solamente en lo que queremos. Mira, ¿por qué te decía esta pregunta de cuántos consultamos al Señor? Saúl consultó a Jehová, por eso te decía qué milagro, ¿verdad? Consultó, hasta hizo un altar, pero ¿de qué le sirvió si iba a actuar de la manera no conforme a lo que Dios quería, sino de acuerdo a lo que él quería? Y esto es lo que pasa, por ejemplo, y me vas a entender, cuando vamos al médico y le decimos, ¿sabes qué? Estoy mal, necesito que me mediquen, ¿verdad? El doctor sabe, por algo estudiado y es un buen doctor o buena doctora, ¿verdad? Pero te recetan.
Y tú dices, no, creo que esto no va a funcionar. Y con el COVID hemos visto algo textual, ¿verdad? Te receta el médico, los buenos médicos estoy hablando, ¿no? Pero tú te haces al médico. Es decir, nos creemos dioses. Y eso es lo que estoy tipificando lo que Saúl hizo. ¿De qué le sirvió a consultar a Jehová? Pongámoslo así, nosotros a un médico, si no vamos a recibirlo, si no vamos a aceptar y obedecer lo que dice Dios, si lo que dice el médico, sino lo que yo quiero hacer, ¿no? Si me receta algo para esta enfermedad el médico, no, yo veo que no, mejor me va a hacer esto. Y nos drogamos y nos dopamos, perdónenme la expresión, y nos metemos tantas cosas a nuestro cuerpito, que es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hemos recibido orientación adecuada de un médico especialista, sino que hemos querido lo que hemos querido nosotros. ¿Se entiende? Eso es lo que le pasó a Saúl. Qué triste, ¿verdad? Triste, ¿no? Bien, sigamos por favor, ya terminando, ¿ok? Entonces, Saúl se portó necio, terco. ¿Por qué? Metió la pata hasta deshonrando a su propio hijo, es decir, alguien que está teniendo victoria sobre la batalla y de repente no le da honra a aquel que está venciendo a sus enemigos y más bien le dice, aunque seas mi hijo, tienes que morir. Eso es ser necio. Mira, hay un pasaje en Números, ahorita el Señor pone en mi mente, cuando Moisés, si no me equivoco, dice que vinieron y le dijeron, ¿sabes qué? No solamente los 70 jueces están profetizando, sino hay dos pelagatos ahí en las tiendas que están profetizando. ¿Cuál fue la mansedumbre de Moisés? Dijo, hubiese querido que todos profeticen, hubiese querido que todos prediquen. No es lo mismo que el Señor mismo les dijo también a sus discípulos, cuando los discípulos le dijeron, mira, esos otros están también echando espíritus malos. ¿Qué le dijo el Señor? Mejor dicho, y lo voy a ver, decir bien, uh, el que no es contra mí, conmigo es, parafraseando, es decir, déjalo, si también tienen esa autoridad de poder hacerlo, ¿no? Entonces, vemos que a veces tenemos también envidia de los que están predicando, de lo que hace, del que no hace y todo eso, cuando qué lindo sería que todos prediquen, que todos tengan el ministerio de poder predicar, de poder tener dones, tener capacidades, talentos, pero a veces uno tiene envidia, ¿no? Así como Saúl, la misma actitud, ¿no? La misma actitud de este reycito que, pucha, metió la pata diciendo, hasta mi hijo tiene que morir. Mira, qué terrible, eso es ser necio cuando alguien es agresivo, cuando alguien es impulsivo. Y te hablo de lo temperamental, porque en lo espiritual hay que ser agresivos, en el espíritu, en lo espiritual te hablo, pero en lo físico estoy hablando de ser guiados temperamentalmente por mi visión personal, por mis metas, por lo que tengo que alcanzar, porque me tienen que conocer, porque tengo que ser visto, tengo que ser reconocido, porque tengo que ganar a cuantos, ganar a tantos. Y escucha bien, alguien escuchaba decir que cuando les dan metas, aún reciben viajes gratis. Qué terrible, ¿verdad? Hacerlo por plata. Eso es prostituto, ¿no? Eso es prostituirse, prostituir el evangelio. Es decir, que yo obligue a la gente a que acepte a Cristo y de repente, listo, cumplí mi meta y ahora me voy a X país de viaje, de vacaciones. No, mi hermano, hoy en día terriblemente está la situación en la iglesia de Cristo, pero esto no debe ser así en nuestras vidas y en todo aquel que escucha, ¿ok? Ya, vamos. Entonces, por cumplir una visión, Saúl hasta su hijo quiso matarlo, ¿no? Saúl les privó de comida, ¿no? Es decir, alguien tiene que comer para poder batallar, para poder luchar. ¿Qué dice el Salmo 23? Que el Señor nos lleva a delicados pastos, ¿no? Y en delicados pastos nos hace descansar, verdes pastos nos da de comer. Alguien como, como, como Jonatán, o alguien que realmente tenga ese espíritu de Cristo, tiene que dar de alimentar el alimento espiritual todo el tiempo a la iglesia. Obviamente, no podemos obligar a nadie, pero realmente cuando amamos al Señor, vamos a estar nosotros pendientes de ese alimento. Necesito ser nutrido, alimentado para poder batallar en las luchas, en las guerras, en las batallas que estoy teniendo día a día. Pero qué triste cuando alguien
no lo quiere hacer. Eso ya depende de cada uno. Es como decíamos en la escuela bíblica, cuando damos tarea, no obligamos a que presentes porque tienes que quedar bien con el profesor. No, es por tu bien. Todo lo que el Señor le decía al pueblo de Israel era por su bien, para que le vaya bien, para que haga prosperar su camino y todo le salga bien. Pero nosotros no queremos. Pero como dijimos, solamente es Dios quien tiene misericordia. No depende del que corre ni del que quiere, es de Dios quien tiene misericordia. Pidamos al Señor que siempre Él ponga ese querer como el hacer en nuestras vidas para que estemos en sus asuntos y comamos verdes pastos, porque cuando no comemos, y te hablo espiritualmente, cuando no nos alimentamos, cuando menospreciamos la palabra de Dios y menospreciamos a aquel que comparte, aquel que predica y aquellos que comparten, terriblemente nos va a llevar todo eso a pecar. Y no porque alguien te ha inducido a pecar, sino porque realmente tú quisiste así, lo quisiste así, porque no comiste y ahora tienes hambre de pecado. Quieres pecar, quieres esto, quieres satisfacer tus deseos carnales, porque no te alimentas, ¿se entiende? Pero aquí Saúl los privó. Debería haber sido él un buen pastor. Nunca lo fue. De darles de comer, porque todo esto se discierne espiritualmente. Amén. Ok. Y vemos que Jonatán, mejor dicho, actuó con Dios. Eso mismo dijo el pueblo. Más sabio fue el pueblo que el mismo rey. Y eso es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Siempre la autoridad tiene que, por eso dice, no es la palabra, que la unción viene por la cabeza, desciende por todo el cuerpo, ¿verdad? Pero aquí el pueblo era el que tenía más sabiduría que Saúl. Ellos mismos dijeron en el verso 45, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. No será así, como que alguien diría, pucha, se están revelando. No es así, sino que ellos realmente gustaron de esa revelación, de esa palabra, de esa miel. Cuando leemos la palabra y nos alimentamos, hermanos, nuestros ojos son aclarados. Podemos ver bien. Y hermano, iglesia y todo aquel que escucha, no podemos obligar a alguien a amar a Dios. No puedes obligar a darles cargas a la iglesia para que amen a Dios si vos también no lo haces. Es como los fariseos, ¿verdad? Dar demasiadas cargas sin que primero lo hagas tú. No podemos obligar a alguien a amar, ¿verdad? Yo no puedo obligar a mi esposa a que me ame. Ella no me puede obligar a que yo le ame. Realmente tiene que haber un amor que solamente Dios pone en nuestros corazones para hacerlo. Ya lo habíamos visto muchas veces, ¿verdad? Yo no puedo obligar a alguien que me ame. Si no, y en este sentido, nadie puede obligarte a que ames a Dios. Es primero el Espíritu Santo que tiene que obrar en tu vida para que realmente te mueva a guardar la palabra, a cumplir lo que realmente Dios quiere que lo hagas. Pero después solamente estamos hablando de fabricación, ¿no? Y no es así. Amén. Entonces no estamos para obligar a nadie. Amén. Y no debemos obligar a nadie a amar. Amén. Debemos nosotros ser guiados por el Espíritu Santo y tener esa confianza como Jonatán lo tuvo. Se puso señales para poder decir, Señor, yo sé que estás conmigo, pero esta señal voy a poner. Creo que casi parecido a lo de Gedeón, ¿verdad? Poner señales, pero porque confiaba en el poder de Dios, en Jehová de los ejércitos, que con muchos o con pocos, el Señor siempre trae la victoria. Amén. Así que en cualquier batalla también que estemos atravesando, ¿sabes qué? Es el Señor quien nos va a dar la victoria. No son nuestras fuerzas, no son nuestras capacidades, no es cuánto oramos, solo es Dios quien tiene misericordia. Pero pidamos al Señor que tenga misericordia de nuestras vidas y aún de nuestro alrededor, para que el Señor en este tiempo también salve a muchos, porque Dios es paciente, que todos para que todos procedan al arrepentimiento y ninguno se pierda. Amén. Así que oremos para que el Espíritu Santo sea derramado en la vida de muchos que necesitan en este tiempo ser salvados y ser sanados. Amén. Amén, hermanos. ¿Alguien que pueda acotar al mensaje de hoy? Amén. No estamos obligando. Ok, hermanos. ¿Alguien que pueda orar por este tiempo? ¿Alguien se anima a orar?
Amén, pastor. Amén. Adelante, hermano. Gracias. Amado Señor, Padre Celestial, Todopoderoso, te damos gracias, Señor mío. Primeramente, Señor, por habernos reunido por este medio, Señor mío. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre mío. Tu palabra jamás vuelve vacía, Señor. Siempre llena, Señor, a sí mismo, Padre mío. Te pedimos que nos guardes, que nos cuides, Señor. Sé tú, Señor, cuidando nuestro corazón, nuestro pensamiento, Señor. Y sobre todo, Padre mío, estar limpio ante ti, estar anotado en el libro de la vida, Señor. Te pido que bendigas a nuestro pastor, a todos los hermanos de la iglesia, Señor. Sé tú bendiciéndolo, derramando en ellos, Señor, sabiduría, tranquilidad, paz, Señor. Y sobre todo, Señor, amor hacia ti, amor hacia tu palabra. Sabemos que tu palabra, Señor, es lo único que demuestra amor, sabiduría y sobre todo, Señor, salvación, que es lo que buscamos, Padre mío. Entregamos esta tarde, Señor, también nuestro descanso, Padre mío. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor, te agradecemos. Amén. Amén, amados hermanos. Así como oraba nuestro hermano Andresito, sí, necesitamos esa sabiduría que solamente Dios nos la da. Y eso fue lo que Jonatán hizo, ¿no? Actuar con la sabiduría de Dios, con Dios, actuar con Dios. Así hagámoslo, hermanos. Amén. Oremos, por favor, hermanos, por cada uno de los hermanos de la iglesia. Oremos unos por otros y sigamos también velando y siendo prudentes. Amén. Muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Mucho nomás.